Madre mía, lo que acaba de soltar Andercel sobre Kerem Bürsin. Es que nadie se lo esperaba. De verdad, creo que esto va a dar mucho que hablar. Resulta que Ande en una entrevista que, ojo, no era ni para esto, ha revelado una cosita de Kerem que me ha dejado flipando. Algo que él hace siempre, pero que nadie imaginaba. O sea, pensábamos que conocíamos a Kerem Bürsin, ¿verdad? El actor guapo talentoso con esa sonrisita que derrite. Pero parece que hay un lado suyo que estaba súper oculto. Y no es nada de infidelidades ni líos raros, es algo mucho más inocente y a la vez súper revelador. Según Ande, el secreto es que Kerem siempre se preocupa de que todos tengan su postre favorito. Sí, habéis leído bien. Postre. Si van a cenar, si están en una reunión, si están de viaje. Kerem se asegura de que cada uno tenga el suyo. Y no es plan de bueno que cada uno pida lo que quiera. No, él investiga, pregunta, se acuerda de que le gusta a cada uno y lo trae o se asegura de que esté ahí. Es como una hada madrina de los postres. Para ser honestos, cuando escuché esto, mi primera reacción fue ¿en serio? ¿Eso es todo? Pero luego me puse a pensar. ¿Cuántas personas conocemos que presten ese nivel de atención a los detalles, especialmente a algo tan aparentemente insignificante como un postre? Y no solo eso, sino que además lo haga con todos, no solo con su pareja o amigos íntimos. Lo que yo creo que está pasando aquí es que Ande nos está mostrando el lado más tierno y detallista de Kerem, ese que no se ve en las alfombras rojas ni en las entrevistas de trabajo. Es el tipo de gesto que te dice mucho sobre cómo una persona ve a los demás. Es una muestra de empatía, de querer hacer feliz a la gente a su manera. Muchos dicen que es una tontería, que son solo postres. Pero yo sospecho que es la clave de por qué Kerem tiene esa conexión tan especial con sus fans y con la gente que lo rodea. Es ese tipo de persona que se acuerda de los pequeños detalles que marcan la diferencia. Y claro, que él sea el que haga estas cosas, cuando se le ve tan cool y a veces un poco reservado, eso es lo que lo hace aún más sorprendente. O sea, imaginaos la escena. Están todos sentados hablando de películas de trabajo, y de repente Kerem aparece con una bandeja de churros para uno, un pastel de chocolate para otro, y un helado de pistacho para el tercero. Es como sacado de una película romántica turca, pero en la vida real y con postres. Y es gracioso porque justo después de esto, la gente empieza a recordarse de cosas. Yo misma me acordé de una vez que estuve con él en un evento y me preguntó, de la nada, si me gustaba el tiramisú. Yo, sorprendida, le dije que sí, y al día siguiente zas. Me trajo un pedacito. Pensé que era casualidad, pero ahora me doy cuenta de que es su modus operandi. Esto sinceramente le da un nuevo aire a la imagen que teníamos de Kerem Bürsin. Ya no es solo el chico guapo que sale en las series, sino alguien que se preocupa por el bienestar y la felicidad de los que están a su alrededor, incluso en los pequeños detalles. Y eso, señoras y señores, es un secreto que vale la pena conocer. Ahora, la pregunta del millón es, ¿creéis que este tipo de detalles son los que hicieron que Ande y Kerem se enamoraran? ¿O pensáis que es solo una curiosidad graciosa de su personalidad? Contadme en los comentarios qué os parece este descubrimiento.